Hola a todos, sean bienvenidos. El día de hoy tenemos una capacitación muy interesante que se llama Igualdad y no discriminación para mejorar tu productividad. Nos estará compartiendo este tema Carla Gutiérrez, que es experta en el tema, y la verdad es que estamos muy felices de que tengan la oportunidad de escucharnos y de tomarse el tiempo para capacitarse. Quiero compartirles rápidamente lo que hacemos en Colibres AC. En Colibres AC, nosotros somos una asociación civil que busca acompañar a las personas que están en las cárceles o que salieron de las cárceles a través de la capacitación para que se puedan incorporar al ámbito laboral o emprendedor. En estas capacitaciones que estamos llevando a cabo van dirigidas para emprendedores y para empresarios, y lo que buscamos es que podamos alcanzar a más personas con nuestro mensaje. Le voy a dar el paso a nuestra instructora Carla Gutiérrez para que nos pueda enriquecer todo este contenido y que nos pueda compartir todo lo que podemos aprender de ella. Muchísimas gracias, Carla. Muchas gracias, Dafne. Gracias a Colibres por la invitación. Y bueno, pues reconocer primero esta gran labor que estás haciendo. Me parece que es fundamental que podamos contribuir justo al tema de justicia para las personas que están siendo liberadas y que tengan la posibilidad de incorporarse a la sociedad en las mejores condiciones. Y además, no solamente eso, sino también tenemos que empezar a asumir nuestra responsabilidad como participación ciudadana e ir incorporando a las personas. Creo que si cada una de las personas que estamos aquí vamos haciendo nuestro trabajo, de verdad podremos contribuir a sociedades más justas. Entonces, bueno, pues bienvenida, bienvenidos. Gracias, Dafne, gracias, Colibres, por la invitación y vamos a dar inicio. Platicando con Dafne sobre qué temas serían de importancia y que vayan justamente también con el tema de responsabilidad social, pues yo sugería igualdad y no discriminación para mejorar la productividad de las empresas. Me parece que es un tema que hoy más que nunca tendremos que llevar a cabo, tendremos que empezar a identificar justamente a la igualdad y a la discriminación, a la no discriminación como derechos fundamentales, como herramientas para mejorar la productividad de nuestros negocios y a su vez que también nos lleven a sociedades más justas. Ese es el objetivo de esta sesión, el acercar los derechos humanos como formas de apoyo, como herramientas de apoyo para mejorar nuestra actividad económica, para mejorar nuestra interacción social, para que podamos tener mejores condiciones de trabajo en nuestros negocios, en las empresas, y con eso vamos también transformando la manera en cómo se van relacionando las personas, ¿no? Con independencia de quiénes somos y cómo llegamos a una empresa, que tengamos la posibilidad de sentirnos cómodas, cómodos en estos espacios y empezar también a generar mucho trabajo de calidad. Veía este documental de Michael Moore que siempre que puedo y tengo oportunidad lo recomiendo, se llama Invadiendo al Mundo. Y en él hablaba mucho en Italia, por ejemplo, en Alemania, de cómo estos temas de respeto a los trabajadores, respeto a los empresarios en Italia y en Alemania, cómo van trabajando en condiciones igualitarias tanto los patrones con los trabajadores, van generando lazos de lealtad y de confianza entre las personas que le dan, que sostienen a una empresa. Y eso ha permitido que empresas como Faber-Castell, no sé si ubican estos productos de papelería, lápices, colores para pinturas, es una empresa que tiene más de 100 años. Y una de las características justo es la calidad de trabajo, el clima laboral con el que se desarrollan ahí las empresas. Se genera lealtad, se genera confianza y eso le ha permitido a esta empresa pues trascender. Entonces me parece que es muy importante eh, que podamos realmente empezar a incorporar nuevas herramientas que nos permitan mejorar, por un lado, el clima laboral en nuestras empresas, pero también por el otro, vamos transformando la manera en cómo se hacen negocios, cómo se hace trabajo, cómo se genera dinero en este país. Creo que es fundamental que hoy día tengamos
estas herramientas como una alternativa y que además también nos permita contribuir de cierta manera con nuestro trabajo a la sociedad. Entonces, bueno, retomando todo esto, el objetivo es conocer y aplicar nuevas herramientas para mejorar la productividad de tu negocio. El contenido temático que proponemos para esta sesión son cuatro temas que básicamente están interrelacionados. Entender la igualdad como un principio, ¿no? Desde el derecho, cómo se entiende la igualdad, pero realmente cómo se vive la igualdad en nuestras empresas. La no discriminación como un derecho y eso qué nos significa o qué responsabilidad nos impone también dentro de las empresas y al exterior, ¿no? Cómo vamos a tratar a nuestros clientes, pero también cómo tratamos a nuestros empleados o empleadas, o cómo tratamos a nuestros colegas o pares cuando estamos en un espacio de negociación o en un espacio de reunión de trabajo. Me parece que es fundamental porque además esto nos va dando pauta para ir transformando incluso la manera en cómo se van a relacionar con nosotros, con nuestras empresas, el resto de las empresas y empresarios. Y bueno, finalmente, estas dos preguntas que van destinadas a encontrar la utilidad de incorporar la igualdad y la no discriminación como herramientas para mejorar la productividad. Primero, ¿cómo impacta la discriminación en la productividad de tu negocio? Y dos, ¿cómo la igualdad mejora la productividad de tu negocio? Bueno, vamos a empezar con el primer tema, la igualdad. Siempre me gusta preguntar, y en este caso, quien nos escucha, les pediré que hagan esta reflexión personal. ¿Qué significa la igualdad para ustedes? ¿Cómo viven la igualdad? ¿Y cómo reconocemos la igualdad en los otros, las otras? En términos muy generales, les doy esta definición que es la que más se ajusta, me parece, al ideal que deberíamos de aspirar en todo espacio público, ¿no? Llámese empresa, llámese familia, llámese reunión de amigos. Es fundamental que podamos tener todas las personas el acceso, ¿no?, al mismo trato y oportunidades para reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y aunque puede ser muy técnica esta explicación o esta definición, lo cierto es que primero tendríamos que reconocer que los derechos humanos y estas libertades, de las que tanto se habla en el discurso jurídico, son con las que vivimos todos los días. Y a veces pareciera que le estamos dando solo la responsabilidad a las autoridades de que nos reconozcan, nos permitan ejercerlos, nos atiendan cuando los exigimos. Lo cierto es que también nos toca a nosotras, las personas que estamos en el cotidiano, pues respetarlos, reconocerlos e incluso garantizar el ejercicio. En este tema, el ejercicio es reconocerle a todas las personas dentro de nuestros espacios de trabajo el mismo acceso al trato y oportunidades. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues básicamente implica que garanticemos que las personas con las que laboremos tengan posibilidades de crecimiento, tengan posibilidades de interacción en entornos amables, en entornos con dignidad, en entornos que cumplan con todos los requerimientos para un trabajo en un ambiente sano. Trabajar de manera que no haya distinciones en los sueldos, que no haya distinciones en el acceso a esas oportunidades de crecimiento dentro de la empresa e incluso en las tareas. Es muy común en las empresas encontrar todavía estas divisiones. Desde el feminismo hablamos luego de las divisiones sexogenéricas del trabajo, y lo pongo en un ejemplo muy fácil. A los hombres les toca cargar el garrafón y colocarlo para que todas las personas puedan acceder al dispensador de agua, y a las mujeres les toca preparar el café, ¿no? Y algo que puede ser intrascendente o que es considerado lo normal, al final nos van dando también una pauta de desigualdad, porque eso tiene un impacto en cómo vamos incorporando estas actividades, estas divisiones sexogenéricas en el acceso a oportunidades, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, pues que cuando tengamos que tomar la decisión de quién sube en un puesto o quién va a realizar diversos trabajos, bueno, pues normalmente lo hacemos a partir de identificar las diferencias, y como las tenemos ya tan
tan presentes, tan precisas, pues a veces hay ocasiones en las cuales las mejores oportunidades van no necesariamente a los hombres, pero sí a las personas que tienen más tiempo disponible, que están disponibles para estar trabajando altas horas. Y bueno, esa situación nos genera condiciones de desigualdad frente a otras personas, normalmente son frente a algunas mujeres que con el tema de la maternidad y los cuidados, pues tienen que salir. Lo retomo en este sentido de adentrarme un poco en la desigualdad o en la brecha laboral, porque esto nos lleva a tener condiciones en las cuales habrá situaciones en las que los hombres o los jóvenes o los con más tiempo, más disponibilidad de tiempo son los que ascienden más rápido y nos encontramos que hay alguna persona que lleva más años y que por sus propias condiciones personales no ha podido ascender. En este sentido, me parece muy importante que realmente vayamos como reconociendo las diferencias, las condiciones de cada persona para tratar de garantizarles que tengan acceso a los ascensos, que podamos ir reduciendo las brechas salariales, que no sea la disponibilidad de tiempo este factor. Y con disponibilidad de tiempo me refiero a que pasa la hora de jornada laboral y pueden seguir, ¿no? Ciertas personas que no tienen tareas de cuidado pueden seguir trabajando y salir con horas, horas después de ese horario. Y por supuesto que para efectos de productividad eso cuenta mucho, ¿no? Porque sabemos que es una persona con la que se va a poder contar en cualquier situación de emergencia y que no nos pondría algún inconveniente o alguna situación para no estar ahí. Lo cierto es que por un lado vamos también reforzando la permanencia excesiva después de las horas de trabajo y por el otro también la exclusión o la discriminación por razón de disponibilidad de tiempo. Y esto pues a la larga nos da una pauta de desigualdad. Entonces, el que vayamos como reconociendo los contextos de las personas con las que colaboramos, de nuestras empleadas, empleados, de nuestras colaboradoras, colaboradores, y que vayamos estableciendo reglas que permita que todas estas personas puedan desarrollar sus funciones con apego no solamente a la legislación laboral, es decir, la jornada de 8 horas, el tema de lactancia cuando haya alguna madre lactante, el tema de la paternidad responsable, es decir, que a los hombres también se les vaya inculcando la posibilidad de pasar tiempo con la familia después de la hora de trabajo. Nos va a permitir que vayamos transformando el clima laboral, la forma en cómo se va interactuando, cómo van interactuando las personas en las empresas. Por otro lado, también el actuar con igualdad justamente nos permite integrar incluso a estas personas que por diversas situaciones, ya sea de discapacidad, situación económica, contexto social, están laborando en la empresa, pero no se sienten incluidas. Hay ocasiones en las cuales con la mejor voluntad hacemos algunos actos tenemos algunas conductas o lineamientos y los excluimos. Y les platico un caso. Dimos asesoría realizamos un diagnóstico sobre igualdad en una empresa y era una empresa de servicios y tenían se acababa de incorporar un joven con discapacidad auditiva y por lo tanto, además de auditiva, también no hablaba, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer las entrevistas, pues básicamente nos pasamos con todo el personal, menos con él. A él fue el único al que no incluyeron en el diagnóstico. Y lo que nos explicaba en su caso el dueño de la empresa es que era un joven que se acababa de incorporar a la empresa. Estaban apoyándole con el tema del trabajo y empezaban a ver un poco de opciones para comunicarse con él. Sin embargo, para el diagnóstico no estuvo. E incluso me parece que tenían otras actividades donde tampoco lo incluían por base de esta discapacidad. Entonces, de cierta manera, se van excluyendo a estos compañeros laborales y van generando aún de manera inconsciente situaciones de discriminación. Por ello me parece muy importante que vayamos entendiendo que la igualdad como debe ser más que un derecho, o sea, la posibilidad de ejercerlo frente a otro o otra, tiene que ser un principio. Esto es, que sea
una forma de actuación que atraviese todas las conductas, todos los lineamientos, las formas de trabajar y que nos permita a todas las personas que estamos en este espacio laboral interactuar, ¿no?, de manera respetuosa, responsable e incluyente con todas y todos. Esa es eso significa para una empresa incluir la igualdad en nuestra forma de relacionarnos, de trabajar, y vamos a ver más adelante que va a tener una serie de beneficios el hecho de incluir la igualdad como un principio fundamental del quehacer de la empresa. Por otro lado, vamos a tener el derecho de no discriminación, pero es importante primero que podamos entenderlo en sentido contrario. ¿Esto qué significa? Cuando hablamos de no discriminación, me parece que entendemos la mayoría de las personas que significa no excluir a otra persona por sus características físicas, ideológicas, culturales, sociales. Pero bueno, realmente, ¿cuál es el acto de la discriminación? El acto de la discriminación como tal no solamente es esta exclusión o la restricción de acceso a derechos, sino que además esta exclusión o distinción, ¿no? Distinción, exclusión o restricción implica impedir o anular el ejercicio de estos derechos. Y por lo tanto también el acceso a oportunidades y trato que propone la igualdad. En este sentido, cuando hablamos de discriminación, pues tendríamos que identificar claramente que es una distinción, exclusión o restricción que no necesariamente la estamos haciendo de manera consciente, pero que al hacerla, y les ponía el ejemplo de este joven, al hacerla sí implica que estamos impidiendo el ejercicio de los derechos. ¿Qué ejercicio se impidió de este joven cuando no lo integran en las entrevistas? Pues no escuchamos su sentir. No escuchamos su opinión respecto del clima laboral en el que trabajaba. Y eso es una exclusión. Eso impide, ¿no?, que podamos establecer mecanismos de comunicación con él, pero también que busquemos maneras en las cuales él pueda acceder al mismo trato y a las oportunidades, primero de ser escuchado, de ser considerado parte de ese equipo de trabajo, y finalmente de que él pueda sentirse incluido, ¿no?, aún con su discapacidad, en ese equipo de trabajo. Entonces, cuando estamos hablando de no del derecho de no discriminación, lo que se busca es el tratar a las personas, reconocer a las personas, no solamente la dignidad, sino también cómo a partir de esas diferencias les vamos a garantizar el mismo acceso a oportunidades y derechos, ¿no? Vemos aquí esta definición. Me dice que es el derecho de toda persona a ser tratada de manera homogénea, sin exclusión, distinción o restricción arbitraria, con el fin de que sea capaz de aprovechar plenamente el resto de sus derechos y libertades fundamentales, así como el libre acceso a las oportunidades socialmente disponibles. Y aquí también les pido, si tienen oportunidad de compartirlo en el chat, que pudieran identificar si en algún momento han sentido alguna forma de discriminación a lo largo de su experiencia laboral, ya sea por edad, ya sea por condición económica, ya sea por situación civil. No sé, me gustaría que ojalá tuviéramos la posibilidad de hacer esta descripción, esta reflexión, perdón, y que podamos identificar cómo nos hizo sentir esa distinción, restricción o exclusión respecto de nuestra persona, ¿sí? Eso me parece que es importante que pudiéramos hacer como esta reflexión y poder entender que cuando estamos en posibilidad de garantizar un ambiente con igualdad, vamos a ir reduciendo estas sensaciones de incomodidad que nos puede dar la exclusión. Y también vamos haciéndonos más sensibles y conscientes de cuántas veces hemos caído también en la posibilidad de haber discriminado. E insisto, no necesariamente va a ser una discriminación consciente. A veces tratamos de no incluir a las personas porque sabemos que están con alguna condición que no les va a permitir responder de la manera que se espera del grupo. Pero lo cierto es que al hacer eso estamos excluyendo a las personas.
y eso va generando también, no solamente para la persona excluida, sino para el resto de las personas con las que colaboramos, también esta idea de que no hay igualdad, de que no somos iguales y se merece ser un trato distinto, pero eso no nos garantiza realmente que todas las personas podamos trabajar con mayor posibilidad de compartir el ambiente en las mejores condiciones, ¿no? Sonia Hernández nos comenta, una de mis jefas en fiestas de la institución nos obligaba a bailar con su jefe, solo a las mujeres más jóvenes nos quería obligar a hacerlo. Rebeca dice, yo soy ahora discriminada por la edad y algunas veces pueden discriminar por la apariencia, sobre todo en las mujeres, en donde es importante, en donde la imagen es lo más importante. Gracias, Sonia, gracias, Rebeca. Efectivamente, Colibres, Dafne señala, en una ocasión tuve que dar una capacitación en una empresa en donde eran puros hombres y mucho más grandes que yo. No querían escucharme. Claro, vamos a ver que incluso hay una serie de condiciones que a veces no podemos distinguir propiamente como discriminación, pero que sí hay una afectación en nuestra persona, sí hay una afectación, en una incomodidad de, en este caso, no poder estar con plena libertad y a gusto en una reunión, el tema de tener que estar sometida al juicio de otras personas y que a partir de eso generan ideas preconcebidas o nos tratan por la manera en cómo perciben nuestra imagen e incluso pueden entorpecer nuestro trabajo en ocasiones a partir justo de que se considera que pueden tener unas conductas inapropiadas solamente si se trata de ser una mujer o un hombre más joven, ¿no? O incluso una persona mayor cuando llegan a darnos alguna capacitación o en alguna reunión de trabajo, de cierta manera ya tenemos ideas preconcebidas y a partir de eso vamos relacionándonos. Estas situaciones se reflejan todos los días en las empresas de manera inconsciente, aunque estemos con las mejores intenciones, incluso de ser atentas a irlas erradicando, vaya, es un trabajo constante que tendríamos que estar generando para poder garantizar que las personas tengan la posibilidad de ir transformando no solamente la cultura, el clima laboral, la manera en cómo nos interrelacionamos dentro de las empresas, eso también se va a reflejar en la manera en cómo nos relacionamos con proveedores, con clientes, incluso para poder acceder a mejores negocios con otras personas. Vamos también generando una noción de respeto ante la institución. ¿Sí? ¿Cómo se traduce en la actividad empresarial la no discriminación? Pues por un lado nos permite establecer realmente, llevar a la práctica lo que es la igualdad y nos va a permitir establecer reales y mucho más estrechas relaciones laborales con nuestros colaboradores y colaboradoras. Y para ello primero tenemos que ser conscientes de que no todas las personas somos iguales, que por supuesto hay condiciones de edad, de género, de complexión física, incluso de enfermedad, también religiosas, una serie de condiciones que nos identifican y nos caracterizan como personas únicas, pero que tenemos la posibilidad de trabajar de manera conjunta y colaborativa si hay condiciones para hacerlo. ¿Sí? Les pongo un ejemplo muy común en las empresas, hablar con diminutivos para las personas que tienen una discapacidad o que son mayores o que son muy jóvenes. ¿Sí? En la maestría, cuando estudiaba yo la maestría en Derecho, teníamos una compañera que tenía 67 años, se acababa de jubilar, ella trabajó muchos años en el SAT, se acababa de jubilar y pues decidió entrar a estudiar la maestría. Y esta señora se llama Clara, pero en clase todas las compañeras y compañeros le decían Clarita. Y sí, como dice Clarita, o sí, me tocó hacer el trabajo en equipo con Clarita, y Clarita para todos lados, ¿no? Y un día platicando con ella, le dije, oye, pero no te ofendas, yo te digo Clara porque los diminutivos no me gustan.
Y me dice, no, por favor, o sea, sí, dime Clara. Dice, desde que entré a la maestría, para todo el mundo soy Clarita. O sea, en diminutivo. Y esa parte, dice, a mí en lo particular me hace sentir incómoda porque pues siempre he sido o la licenciada Clara o ¿no? Clara con todo lo que implica el escuchar su nombre con una fuerza que se ve disminuida cuando les decimos en diminutivo. También me pasó en algún momento con un compañero, yo trabajé un tiempo también en el SAT, se llama Mario, y este compañero tenía obesidad mórbida. Y todos lo trataban de una manera tan particular como muy infantilizada, porque era un hombre joven, tendríamos en ese entonces 30 años los dos, pero era un hombre que además, pues le costaba trabajo moverse, tenía como ciertas complicaciones para algunos trabajos en la oficina, como por ejemplo agacharse para poner papel en la impresora. Y entonces había compañeros que le decían Marito, ¿no? Marito para acá, Marito para allá. Yo decía, se llama Mario. O sea, ¿por qué los tendemos a disminuir? Entonces, o justamente como señalaba Dafne, en algunas ocasiones me ha tocado ver a algunas instructoras que son muy jóvenes, que se enfrentan a personas mayores con ciertos cargos y que efectivamente en las capacitaciones o en las reuniones de trabajo no se les escucha, ¿no? Pensando como qué me va a enseñar a partir de esta juventud, sin tomar en consideración que, bueno, puede aportar información que no habíamos considerado antes. Entonces, es importante que podamos, por un lado, establecer como base del clima laboral, de la manera en que se trabaja en las empresas, uno, la idea de igualdad. Pero la idea de igualdad, además, no solamente es garantizar el trato de las personas en las mejores condiciones para todos los que estamos en la empresa laboral, en la empresa laborando, sino también va anclado a la idea de no excluir por nuestras condiciones o por nuestros sistemas de creencias. ¿Cuántas veces hemos estado en presencia en alguna reunión en el trabajo y escuchamos que alguna persona profesa una religión distinta o tiene una postura o una posición política distinta de la que tenemos, y automáticamente se empieza también a excluirles o a hacer distinciones? Me llamaba mucho la atención en Canadá hace un par de años, ya tiene, no un par de años, tiene varios, pero justo cuando Justin Trudeau asume el mandato como primer ministro, uno de los logros que más se le elogió es que le reconocía a las personas de religión musulmana la posibilidad de practicar el Ramadán, ¿saben? Es este periodo religioso que ellos utilizan como parte de sus sistemas de creencias, y todas las empresas en Canadá tenían la obligación de respetar a las personas musulmanas la práctica del Ramadán, que además tiene una serie de características particulares, ¿no? No las conozco al 100, pero bueno, así como se respeta y se dan los días de Semana Santa para la religión católica en este país, pues allá en Canadá se les otorgaba el derecho, la posibilidad de ejercer ese derecho a las personas de religión musulmana para poder practicar el Ramadán. Y me parece que es muy importante que vayamos también como incorporando esta libertad de creencia religiosa en el ejercicio de la igualdad. Lo explico. Eh, no tendríamos que primero reconocer que no todas las personas participan del sistema de creencias que tenemos, sea religioso o político. Dos, establecer que eso no puede ser obstáculo para que puedan colaborar con nosotros, pero en aquellos casos en que para esas personas resulte importante el poder participar de su sistema de creencias, pues establecer mecanismos que les permitiera a estas personas hacerlo. Por un lado, nos da la pauta de establecer mejores lazos de confianza. Dos, les permite a estas personas sentirse realmente incorporadas y respetadas por la empresa. Y tres, de verdad vamos a ir generando una mayor conciencia de respeto hacia las otras y los otros, ¿no?
Pongo aquí estas imágenes porque me parecen como muy ejemplificativas de lo que significa el trabajar con igualdad, pero sobre todo el incorporar la no discriminación en la actividad empresarial. ¿Cómo impacta la discriminación en la productividad de tu negocio? Y vamos a ver justo el lado oscuro de estos dos, de este tema que yo señalaba de la no discriminación. Por un lado, vamos a tener que hay una serie de conductas que si nos ponemos a revisar en nuestra empresa hoy día o en algún lugar de trabajo donde hayamos participado antes, seguramente vamos a encontrar algunos de estos temas. Vamos a ver que puede haber una mala organización, ¿sí? Porque, bueno, en temas de discriminación puede haber un jefe que solo le dé preferencia a unas personas sobre otras y esto se va a traducir en que a las personas a las que les da preferencia la sobrecarga de trabajo y las personas que no les da preferencia o que las ignora pero no puede hacer que no trabajen con ella, pues las tiene ahí por un lado languideciendo y generando o ganando un sueldo que realmente no está siendo productivo. Les comento, justo cuando trabajaba yo en el SAT, tenía un compañero que estaba atravesando como por uno de estos estadios de improductividad. Realmente no aportaba, no cumplía con el trabajo en el SAT y para los jefes era más fácil no darle el trabajo. Entonces podíamos tener a este compañero jugando videojuegos en el trabajo o se salía horas a caminar en la explanada del SAT, yo trabajé en Bansen, o simplemente hacía otras cosas dentro del horario laboral mientras las otras personas estábamos sacando nuestro trabajo. Lo cierto es que con esta forma de exclusión hacia él, lo que estaba era generando un malestar para las demás personas, porque decíamos, mientras este joven está paseándose y disfrutando del mismo sueldo que yo estoy sacando su trabajo, ¿no? Y eso nos implicaba al final del día que el trabajo se atrasaba, que no había buena comunicación incluso con él, que realmente al jefe no le interesaba que poder identificar los talentos o las posibilidades de las capacidades o habilidades que tuviera este joven. Y bueno, pues de cierta manera estábamos generando una mala organización. Menor productividad. Es otro de los temas, de los aspectos que se generan por la discriminación en una empresa. Y menor productividad porque efectivamente vamos generando ambientes de trabajo no sanos, incluso con incomodidades o molestias por parte de las personas, y vamos a encontrar que si puede ser que se cargue el trabajo hacia una o unos porque es con quien mejor, quien más cómodo se siente el jefe o la jefa, o incluso nosotras en nuestra calidad de empresarias, pues vamos a ver que estamos desperdiciando en verdad un recurso que tenemos ahí, ¿no? Y que estamos dándole más carga de trabajo a otra persona. Yo tenía una plática hace poco con una compañera, una exalumna que trabaja en el Instituto Electoral de Hidalgo y me decía que se sentía exhausta e incluso incómoda con sus demás compañeras de trabajo porque eh, la, la jefa de ella le estaba dejando toda la carga de trabajo porque no le gustaba trabajar con las otras compañeras que tenían una posición política distinta de la que tenía esta jefa, ¿no? Entonces me decía, mientras yo son las 11 de la noche y sigo resolviendo y atendiendo casos, las otras compañeras pues están cómodamente en su casa ya descansando. Y el problema es que yo no acabo y luego la jefa se enoja porque no hemos sacado el trabajo. Entonces cuando estamos en una situación de discriminación, lo que vamos a afectar principalmente es la productividad. Deslealtad y desconfianza. Es fundamental para cualquier empresa el establecer lazos de trabajo, lazos de confianza y de lealtad con tus colaboradores, colaboradoras, porque de eso dependen las negociaciones, las ventas, las gestiones para obtener ingresos, incluso para colocar los productos o servicios a los que se dedica tu empresa. Y si contamos con un ambiente donde la discriminación es muy latente, donde tenemos condiciones laborales de exclusión o de distinción o de trato desigual, pues realmente se van a generar estas condiciones de deslealtad y desconfianza, porque
a los trabajadores, a las colaboradoras, no les interesa trabajar para fortalecer esa empresa. Muchas veces se está ahí porque, bueno, no hay otra opción, ¿sí? Porque el tema de la precariedad económica como contexto actual de este mundo obliga a que las personas estén en esos trabajos por necesidad y no hay la posibilidad de transformarlo en un gusto, de transformarlo en una posición de confianza y de verdad de ponerse la camiseta. Entonces, bueno, vamos a ver que otra de las consecuencias de la discriminación es la deslealtad y la desconfianza. La fuga de talentos también es una característica de espacios donde existe la discriminación, porque efectivamente no se generan lazos de permanencia, se puede identificar que hay tratos diferenciados, que no hay posibilidades de acceso o de acceder a mejores puestos de trabajo por razón del, pues de esta exclusión o discriminación, y eso hace que las personas pues busquen mejores oportunidades de trabajo o incluso mejores espacios donde laborar. Entonces, el tema de fuga de talentos es importante que podamos reconocer que es otro de los temas de pérdida o de afectación en lo laboral, ¿sí? Y que va a tener un impacto dentro de las empresas. ¿Qué implica, por ejemplo, que estemos preparando en mi caso, en la consultoría, estemos preparando a la pasante, a los pasantes para que empiecen a trabajar con mejores habilidades? Si es un ambiente de discriminación donde habiendo una pasante y dos pasantes, pues a uno de ellos le voy a dar la posibilidad de convertirse en asociado. A pesar de que ella haya sido tenga más posibilidades, más capacidades o más habilidades, o sea, proactiva, y yo lo haga por cuestión de discriminación de género. Pues cuando ella se vaya, va a tener que llegar una nueva pasante y tendría que ocupar tiempo y recursos para prepararla. Y eso, en temas económicos, implica una pérdida o implica un doble costo. Entonces, es importante que también identifiquemos la fuga de talentos. Muchas veces hemos escuchado en la consultoría algunas empresas que nos dicen, es que llega, lo preparo, lo capacito y ya que sabe hacerlo, se va. Claro, preguntamos, ¿y cómo estamos en el tema de igualdad, en el tema de oportunidades? No, bueno, esa parte no la hemos considerado porque, bueno, estamos en crecimiento o porque las personas que están trabajando aquí ya llevan más tiempo o porque, bueno, me veo obligado a contratar a tal persona que es hija del socio o hijo del amigo, ¿no? Claro, eso va a tener una afectación en la permanencia del personal que ya esté capacitado. Entonces, bueno, fuga de talentos es otra de las cuestiones de las cuestiones que se suscitan a partir de la discriminación. Después también nos podemos encontrar con violencia laboral, ¿no? Y eso además es justo una consecuencia indiscutible e inevitable de la discriminación. Desde que empezamos con la manera en que hablamos con estas personas o cómo nos dirigimos, ya sea con los apodos o con las maneras de comunicarnos con ellos, ya sea por gritos, ya sea con palabras antisonantes, ya sea el uso de lenguaje no apto dentro de los espacios, pues va creando un ambiente propicio para la violencia laboral, ¿sí? Y algo que antes estaba bien visto, que era hablarse con apodos dentro de la empresa, puede ir escalando hasta llegar a conductas de discriminación o incluso, perdón, más que conductas de discriminación, a conductas de acoso y de hostigamiento laboral, que vamos a ver más adelante, más bien que vamos a distinguir del acoso y hostigamiento sexual. Y entonces, en el tema de violencia laboral, vamos a ver que efectivamente habrá situaciones donde se le acose a las personas para que dejen sus lugares de trabajo o se les está presionando, ya sea con menos salario, cambio constante de las actividades, también la manera en cómo se dirigen, el que no puedan acceder a oportunidades, el que no puedan generar condiciones de ascenso o incluso algo tan fácil o tan común como solicitar permisos, ¿no? El no poder participar incluso de algunas situaciones familiares porque no se les permite. Y esto da lugar a la violencia laboral
y va a tener un efecto generalizado en toda la empresa, ¿no? Esto significa, también tiene como consecuencia menor productividad, tiene incluso riesgos de trabajo. En algún momento escuchábamos en un diagnóstico con la Secretaría de Obras que los hombres estaban muy inconformes porque tenían un jefe, una de las áreas tenía un jefe que cuando los castigaba, cuando no estaba de acuerdo con su trabajo, los mandaba en el horario nocturno a las zonas más peligrosas a realizar trabajos de obra, ¿no? Y eso al final del día son actos de violencia laboral, porque estás poniendo en riesgo al trabajador a partir de una posición de poder y de ejercer ese poder en contra de esos trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver también el tema de la violencia laboral como una condición que se suscita a partir de la discriminación. Y finalmente, el acoso y hostigamiento sexual, que es una práctica muy común, muy reiterada en todas las empresas, no en todas, en la mayoría de las empresas, donde estos actos antes eran normalizados, ¿no? Donde las mujeres y los hombres que han sido víctimas del acoso y el hostigamiento sexual se sentían o sabían que, bueno, era algo por lo que tenían que transitar y no había posibilidad de poder revertirlo. Hoy día ya hay toda una campaña contra el acoso y el hostigamiento sexual en las empresas. Sin embargo, todavía hay mucha resistencia por algunos empresarios, algunos centros de trabajo, y que empieza con algo tan simple como saludar de beso, ¿no? Digo, afortunadamente ahora con la pandemia es una práctica que poco a poco se irá erradicando, pero ¿cuántas veces se sintieron incómodos por tener que saludar a una persona en el trabajo a quien no querían saludar de esa manera, ¿no? Incluso el tema de las miradas lascivas, que es un tema tan discutido porque dicen que, bueno, las miradas son naturales y no podemos controlarlas. Y sin embargo, me parece que la mayoría de las mujeres que estamos hoy en esta sesión, ¿no? Hemos pasado por el incómodo momento de una mirada lasciva o incluso sabemos de amigas, familiares que conviven con eso en sus lugares de trabajo. Y va a tener un impacto en el desarrollo del trabajo de estas mujeres, va a tener un impacto en la productividad, en la fuga de talentos, en la violencia laboral, va a tener también un impacto en la manera en cómo se van relacionando con los compañeros, con los jefes, y al final esto vamos a ver que va a tener una serie de condicionantes, una serie de consecuencias económicas, legales, e incluso operacionales para las empresas, ¿no? Los costos de la discriminación para las empresas, pues tiene que ver con demandas laborales, gastos de operación, riesgos de fraude y robo, multas por incumplimiento de la legislación y demandas por acoso y hostigamiento sexual. Y todo esto se traduce en dinero para las empresas, ¿no? Entonces, cuando tenemos situaciones de discriminación que son generadoras a su vez de violencia, tanto laboral como sexual, contra las colaboradoras y colaboradores de las empresas, pues estamos atravesando por un alto riesgo, no solamente dentro de la empresa, sino también en lo económico e incluso que haya consecuencias legales, ¿no? Puede ser multas por incumplimiento, y les pongo el ejemplo de la NOM 035, que hoy día está tan en boga y que, bueno, hasta antes de la situación de la contingencia se había generado una serie de acciones y una serie de acciones y de visitas por parte de varias instituciones para ir transformando o generando resultados respecto de la NOM 035, ¿no? Para quienes han trabajado con ella, recordaremos que esta norma regula justo la existencia de factores de riesgo psicosocial que puedan generar que puedan significar un riesgo, disculpen la redundancia, un riesgo para las y los trabajadores, y que va ligado con el tema de estrés, con el tema de enfermedades o de afectaciones físicas a partir de algún evento traumático, ¿no? Si no me equivoco, en términos muy generales, eso habla
la NOM 035, pero bueno, pues ya cuando nos acercamos a revisar efectivamente el clima laboral de las empresas, vamos a ver que sí hay una serie de condicionantes que nos coloca, ¿no? Que coloca a las empresas en el incumplimiento de las exigencias de esta norma. Esta norma básicamente identifica los factores de riesgo psicosocial que pueden generarle alguna consecuencia de estrés o de enfermedad a tus trabajadores y trabajadoras y toma medidas para ello, ¿sí? Entonces, el tema es que esta norma cuando se empieza a aplicar, se identifican como factores de estrés o factores de presión económica o factores de ubicación territorial. Y lo comento así porque, bueno, en algún momento con Rebeca Pereira, me comentaba ella, fue a hacer este diagnóstico a una planta en el norte del país y la situación no solamente tenía que ver con el estrés laboral, sino también con la situación tan característica de violencia que están atravesando la población en el norte del país, ¿no? Digo, en todo el país de manera generalizada, pero muy focalizada ahí. Entonces, se está regulando, se está diagnosticando de manera, me parece que muy generalizada la existencia de riesgos y no se ha planteado que quizás haciendo las transformaciones desde la igualdad y la no discriminación, se podrían erradicar una serie de condiciones, ¿no? Que sean un riesgo para las empresas en cuanto a su costo y operación. Entonces, me gustaría como justo recapitular el costo para las empresas a partir de tener condiciones de discriminación en su clima laboral, pues sí nos va a generar una serie de consecuencias que pueden ser, que no son excluyentes, ¿eh? Todas se pueden dar en un mismo espacio y además, pues eso nos implica el tener que tomar cartas en el asunto ya de manera correctiva. Y recuerden que las maneras correctivas siempre son las más costosas, no así las preventivas, porque cuando tenemos la posibilidad de ir previniendo con antelación algún riesgo, algún factor, pues también vamos generando mejores condiciones y vamos erradicando riesgos, ¿no? E insisto, los riesgos pueden ser desde una demanda laboral por acoso, por incumplimiento, perdón, por acoso, por violencia laboral, gastos de operación por fuga de talentos o continua rotación de personal, riesgos de fraude y robo por deslealtad y confianza. Bueno, pues, ¿cuántas veces, espero que no hayan escuchado, yo sí, me ha tocado justo escuchar a algunas personas de, pues es que si esa empresa no me paga lo que merezco o me trata así, pues yo me voy, pero además me voy a llevar a clientes o además me llevo material o me llevo los papeles y que ellos se arreglen. Y eso implica para las empresas un alto costo. Las multas por incumplimiento, ahora recuerden que a partir de este año, en octubre, 23 de octubre, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social va a realizar las revisiones a los centros de trabajo para el cumplimiento de la NOM 035, la cual, cabe decir, carece de perspectiva de género y eso es algo que no han tomado en cuenta las empresas. ¿Qué sucede? Si la Secretaría de Trabajo y Previsión Social llega a una empresa, revisa, identifica que hay casos de acoso y hostigamiento sexual que no fueron considerados durante los diagnósticos de la NOM 35, tengan por seguro que van a poner multas. Y las multas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social son desde 20,000 hasta 400,000 pesos y son acumulables. ¿Esto qué significa? Que les pueden poner una, dos, tres y las que sean necesarias por cada una de las infracciones en torno a la NOM y en torno a la Ley Federal de Trabajo. Ahora, se ha hablado mucho de la NOM 035, sin embargo, me parece que fue tanto el auge de esta norma que se perdió de vista ahí una reforma a la Ley Federal de Trabajo donde se establece la responsabilidad de las empresas de contar con un protocolo de atención y prevención contra el acoso sexual, acoso y hostigamiento sexual. Entonces, el tema es que muchas empresas, sin tener estas nociones de igualdad y no discriminación, están enfocándose en combatir o en dejar el cumplimiento de la NOM 035 solo por riesgo de factor psicosocial que no están identificando con violencia de género. Y el tema es que si en algún momento llega la Secretaría y revisa y encuentra que hay temas de violencia
de género por acoso y hostigamiento, eso es susceptible de una demanda, de una multa, aunado a las demandas que puedan ser en lo penal por las propias víctimas del acoso y el hostigamiento. Entonces, vemos que efectivamente las empresas tienen, sí hay un alto costo de poder, perdón, no un alto costo de la permisión o la existencia de la discriminación al interior de las empresas. ¿Cómo la igualdad puede mejorar la productividad de tu negocio? Bueno, pues ya veíamos justo los altos costos, las consecuencias de la discriminación. Sin embargo, pues también vamos a encontrar que sí hay maneras de poder mejorar la situación laboral, la situación de clima colaborativo, y a su vez eso va a tener una ganancia y un beneficio para las empresas, ¿no? Es decir, si bien la discriminación es una constante dentro de las empresas, insisto, no siempre consciente, pero sí normalizado, lo cierto es que la igualdad, el aplicar el principio de igualdad al interior de la cultura organizacional, del el clima laboral, nos puede generar, puede por un lado revertir la posibilidad de estos riesgos que hablábamos como costos de la empresa, y por el otro nos permite también generar condiciones de mejor productividad para las empresas, ¿no? Vamos a ver que, por un lado, va a haber el aumento de la productividad, sí o sí. Cuando las personas nos sentimos reconocidas, nos sentimos respetadas por nuestros compañeros, nuestros jefes, jefas dentro de un espacio laboral, pues tratamos de corresponder. Y eso automáticamente implica, ¿no?, el aumento de la productividad. Y el aumento de la productividad no solamente se va a reflejar en mayores ingresos para la empresa, también puede reflejarse en menores costos, porque, y puede implicar incluso que si alguien se dedicaba a estar haciendo robo hormiga de impresiones, ¿no? Cuando se siente valorado y se dedica a hacer su trabajo, quizá ya no tiene que estar imprimiendo documentos para otras cosas. Y me parece que el tema de los recursos materiales para el desarrollo de trabajo es un factor muy importante y que se refleja a veces en el costo. Mejora de la imagen de la marca. Creo que todos tenemos muy presentes a Google como una de estas empresas donde se es feliz por trabajar, o donde se busca que los colaboradores estén lo más cómodos posibles, lo más felices, lo más comprometidos con la empresa para dar los mejores resultados. Y sin conocer efectivamente la política de igualdad de Google, lo cierto es que si vamos creando condiciones reales de igualdad en nuestros centros de trabajo, vamos en verdad a generar una imagen una imagen no solamente de productividad, de eficiencia, de excelencia, sino también, bueno, pues nuestros trabajadores, nuestros colaboradores, ¿no?, las personas con las que desarrollamos y llevamos este trabajo, se van a convertir en los mejores voceros de la empresa, ¿sí? Recordarán a este millonario chino, dueño de Alibaba, esta empresa que es como la competencia de Amazon, pero en el Oriente. Y él lo que suele hacer con sus trabajadores es que siempre premia a los mejores al final del año, pero no está premiando a los 10 mejores, o sea, premia como a los 400, 500 mejores, y les da como estos regalos muy excéntricos. Estoy recordando que les regaló, por ejemplo, un viaje en crucero, o les regaló pases o vacaciones para esquiar, ¿sí? Y independientemente, insisto, de la política de igualdad, lo cierto es que sus trabajadores también van generando condiciones de lealtad. Y eso va generando un ambiente también sano donde todas las personas van a jalar hacia el mismo objetivo. Fomenta la innovación, ¿sí? Fomento de la innovación. Efectivamente, si tenemos una empresa que se distingue por ser excelente, no solamente en el servicio que ofrece o en el producto, sino también en el clima de trabajo, si tenemos gente leal y comprometida con esa empresa, todos van a buscar la manera de que esta empresa crezca. Y eso también va a fomentar la innovación, donde las personas van a trabajar de manera colaborativa hacia un fin común. Y bueno, va a haber atracción y retención de talento. Entonces,
ya no vamos a estar preocupados por tener que estar capacitando a las personas y que duren en el puesto de trabajo 1 o 2 años, aprenden y se van a otro lugar, sino que vamos a generar, por un lado, que todas quieran estar como en el mismo nivel de capacitación, en el mismo nivel de apoyo laboral, pero además también se van a querer quedar a trabajar. Y eso nuevamente nos va a implicar reducción de gastos en la operación, reducción de gastos en la capacitación, y por otro lado, pues vamos a tener gente que ha crecido en la empresa, que conoce la empresa y que va a trabajar por esta empresa, ¿sí? Los beneficios para las empresas con el tema de la igualdad. Pues me parece que el principal es la lealtad y la permanencia, porque esto nos permite realmente generar relaciones de valor con nuestras colaboradoras, nuestros colaboradores, y ellos también a su vez van a trabajar por la empresa. Entonces me parece que ese es el principal beneficio. Aunado a ello, bueno, vamos a ver que hay otros beneficios ya en lo económico, como puede ser acceso a créditos internacionales, los organismos internacionales como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y algunas fundaciones europeas, sobre todo, que otorgan créditos a las empresas, pues se fijan mucho justamente en los distintivos no solo de calidad, sino en los distintivos de igualdad, de no discriminación, libres de violencia de género, porque les da la confianza de que efectivamente son empresas que están trabajando para generar mejores condiciones de vida, no solamente de sus colaboradores, sino también de la sociedad. Entonces, esto permite acceso a créditos internacionales, a programas de apoyo en lo internacional, y creo que es una herramienta que en México poco a poco se va identificando, pero que ha estado muy descuidada y que efectivamente puede dar la pauta para un crecimiento con mejores condiciones crediticias. Acceso a mejores oportunidades de contratación, insisto, y no solamente para las trabajadoras, las y los colaboradores o colaboradoras, sino también para poder aspirar a obtener contratos con organismos internacionales, con empresas transnacionales, que empiezan también a poner la mira justo en empresas que tengan este distintivo de la igualdad. Acceso a beneficios fiscales, aún en la situación fiscal, de política fiscal en la que estamos, lo cierto es que sí existe una serie de estímulos que permiten tener ciertos beneficios. Si contamos dentro de la plantilla laboral con determinado número de personas con discapacidad, eso genera un estímulo fiscal. Y bueno, hoy día todo lo que sea estímulo o beneficio fiscal, por supuesto que cuenta. Pero además también vamos incorporando a estas personas que que se convierten en personas económicamente productivas y que pueden dejar de ser una carga para el Estado. Y digo una carga para el Estado porque, bueno, actualmente hay una serie de programas sociales donde les dan apoyo a las personas que tienen una discapacidad y que no tienen acceso a condiciones dignas de trabajo. Entonces, los beneficios fiscales pueden ser por la inclusión, la contratación e inclusión de personas con discapacidad o personas adultas mayores, y eso nos va a generar la posibilidad de acceder a estos estímulos fiscales. Reducción de gastos operativos y de mayor utilidad, ¿sí? La reducción de gastos operativos, bueno, pues efectivamente yo les comentaba el tema va ligado con la lealtad y permanencia, y no sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí en algunos momentos sí poder identificar a personas que sin esta lealtad de cuidarlos y de cuidar los recursos de las empresas, pues sí los he cachado varias veces imprimiendo con los recursos de la empresa para fines particulares. Y aunque puede ser algún gasto hormiga mínimo, lo cierto es que es un gasto que no beneficia a la empresa y sí le perjudica, ¿sí? Por otro lado, vamos a reducir los riesgos de demandas, vamos a reducir los riesgos de multas también, incluso los riesgos que se puedan dar por cuestión de trabajo, de salud, y están relacionados con violencia laboral y violencia de género. Entonces, tenemos una mayor reducción de gastos operativos y una mayor utilidad. Estos son los beneficios que nos da el incorporar la igualdad
en las empresas y que nos permite generar reales condiciones de mejora, no solamente para nuestras colaboradoras, los colaboradores, sino también pues vamos a ir creciendo. Tenemos la posibilidad de estas empresas cuando lo incorporamos de tener un mayor crecimiento, porque vamos a tener a todo el equipo de la empresa trabajando para un fin común. Y además también vamos transformando las vidas de estas personas o no es que más que decir que vamos transformando, vamos dando la posibilidad de transformación, ¿no? Y que vayamos también generando mejores posibilidades de acceso, oportunidades, de ejercicio de libertades, ejercicio de derechos, incluso más allá de la empresa. Porque cuando las personas que colaboran con nosotras empiezan a ver estos cambios, empiezan también a transformarse en lo personal y en lo familiar y en lo cotidiano y tenemos la posibilidad de, en verdad, poder contribuir desde esta simple implementación de la igualdad y la no discriminación en las empresas a una mejora social. Entonces vamos a tener por un lado una mayor productividad y por el otro vamos a tener la posibilidad de contribuir de manera responsable y ciudadana a mejorar las condiciones de vida para todas las personas, ¿no? Entender que la igualdad nos beneficia aún en tiempos de crisis, porque nos permite establecer lazos de apoyo, redes de apoyo con personas afines con quienes vemos que podemos generar relaciones de valor, y no solamente económico, sino también personal y social. Y vamos a ir estableciendo mejores alianzas con nuestros clientes, proveedores, incluso con otras personas que no habíamos tenido la posibilidad de elaborar. Les comento, nosotras en la consultoría, básicamente lo que hemos hecho en estos meses ha sido acercarnos con la empresa con quien rentamos la oficina y sí platicar y decir, bueno, llevamos ya un tiempo trabajando juntas, hemos tenido una muy buena relación y pues pedimos su apoyo y queremos apoyarles, ¿no? Lo más fácil era decir, hasta aquí se acaba el contrato de arrendamiento, nos vamos y ya que ellos solucionen el tema de los gastos. Sin embargo, la reflexión que hicimos Sonia y yo, mi socia, fue que teníamos la oportunidad de colaborar y de apoyar no solamente a la empresa, sino también a la gente que trabaja en esa empresa. Y obtuvimos también resultados, apoyo por parte de ellos, ¿no? Entonces, lo estamos haciendo justo desde el reconocimiento de igualdad con ellos, acercarnos, el poder establecer contacto y comunicación que nos permita, con base en la igualdad, pues obtener beneficios mutuos en este momento y que nos permita superar la crisis. Entonces me parece que es fundamental que pudiéramos empezar a implementar estas condiciones de igualdad y no discriminación al interior de nuestras empresas, y también irlas transmitiendo con nuestros clientes, con nuestros proveedores, cuando vean la manera en cómo nos vamos relacionando y cuál es el trato y respeto que le estamos dando a nuestras colaboradoras, nuestros colaboradores, a nuestros clientes, ¿no? Proveedores, y cómo eso nos va a ir generando mejores condiciones de trabajo, de productividad, y eso se va a reflejar en los ingresos de las empresas. Y más, me parece, en estos tiempos de crisis. Yo estaré cerrando la participación aquí. Me gustaría que antes de que concluyamos, escucharlas. Si alguien tiene alguna duda o comentario que podamos participar todas y todos, pues son bienvenidas. Bueno, yo veía a muchos aquí. Así, sí, ya veo a Rebeca, a Elo. Sí, voy a empezar a abrirles los micrófonos. Gracias, Daf. Para que puedan comentar. Ahora sí pueden comentar. Gracias, Dafne. Bueno, yo quiero decir algo, ¿se puede? Adelante, Rebeca, gracias. Sí, efectivamente, el tema de la igualdad en las empresas se vuelve fundamental, pero pareciera que tendríamos que remar contracorriente porque finalmente estamos inscritos
en un sistema económico, social, en donde la verdad nos volvemos depredadores, ¿no? Dentro del capitalismo finalmente estamos en un tema de depredación, en donde estamos muy lejos de reconocer los talentos, las lealtades, los beneficios mutuos que generaría la igualdad. Y, lo mencionabas hace un momento cuando efectivamente fui a trabajar a Monterrey dentro de una empresa haciendo el tema de la NOM 035 que evalúa los factores de riesgo psicosocial. O sea, para empezar, imagínate que hayan tenido que poner esta NOM para acotar y trabajar con los problemas que hay dentro de las empresas, ¿no? Hemos estado viendo los altos niveles de estrés y todo esto que genera el estrés en los empleados, pues viene de una manera en donde realmente no, en la plantilla de trabajadores no está considerado. Dentro de los múltiples testimonios que escuché, efectivamente se oye la explotación, se oye la falta de reconocimiento por el trabajo, se oye una manera de los jefes de dirigirse a los empleados de una manera prepotente, grosera, las cargas de trabajo en donde los jefes tampoco están considerando a los empleados o a las empleadas y entonces tienen horarios de trabajo que son de veras extenuantes. Entonces, todo esto que acabamos de ver en tu exposición, me parece que no se vuelve de pronto utópica en este momento y pues me da mucha pena y mucha tristeza, la verdad. Por otro lado, veo que efectivamente las empresas, por ejemplo, que era otro mal sabor de boca que me quedaba con la NOM 035, es que están haciendo esto solamente por cumplir y para que no se les multe, efectivamente es eso, en donde de verdad todavía los empleados les importan un comino. Y además quieren pagar 2 pesos, ¿no? Porque en realidad pues es una exigencia que tienen, a la que le tienen que pasar, poner palomita, pero que la verdad seguimos en esta misma tesitura, en donde finalmente los empleados siguen siendo los menos importantes en esta acción. Y como bien lo señalas también, no tienen perspectiva de género. Entonces, finalmente, en el tema de los riesgos y factores psicosociales, pues también nos vamos quedando nuevamente las mujeres en el último lugar en las consideraciones de personas, ¿no? Trabajando con condiciones de igualdad sustantiva. Así es. Lo quería decir. Gracias, Rebeca. Sí, justo yo sacaba a colación esta experiencia porque me parece que sí es muy importante primero que tengamos claro que esta propuesta de incorporar la igualdad y la no discriminación, por supuesto es una propuesta. También es cierto que nuestro propio sistema económico tan depredador y precario, como bien lo mencionas, pues nos hace pensar, ¿no? Me parece que ahí compartimos tú y yo, justo que es un panorama desolador donde efectivamente estas empresas pues solo les interesa la acumulación de capital y que lamentablemente la propia precariedad de la vida hace que las y los trabajadores vayan siendo recursos totalmente sustituibles y de repuesto inmediato, ¿no? Sí. Sin embargo, me parece que también tenemos la posibilidad, no con ellos, estas empresas en algún momento tendrán que transformarse, pero sí con las pequeñas y medianas empresas de empezar a generar y transformar esta
este sistema de creencia, esta cultura que tenemos de la explotación, ¿no? Exacto. Donde quizá en centros de trabajo mucho más pequeños, estoy pensando en 5 colaboradores, colaboradoras, en 10, hasta en 50 puede ser, realmente esté la posibilidad de empezar a mejorarle las condiciones de vida laboral. Y Sí, al claro. lograr las condiciones de vida laboral, por supuesto que habrá la posibilidad de otras, de irse generando otras. Esta es una propuesta más justo en estos tiempos de crisis. Ayer, antier, Rebeca y yo platicábamos justo, pues, cómo está el panorama donde hay una serie de condiciones de injusticia, condiciones de descuido, de maltrato hacia las propias mujeres y hombres, no solamente en los centros de trabajo, sino en lo cotidiano. Y cómo pues hemos ido también buscando una serie de alternativas que nos permitan desde lo cercano, desde lo inmediato, poder contribuir, ¿no? Entonces, me parece muy importante, como tal lo señalas, Rebeca, justo no pensar que llegar con la propuesta de la política de igualdad va a ser la varita mágica que va a mejorar la situación, sobre todo de estas grandes empresas donde, pues lo interesante sería que estos empresarios estuviesen en ese lugar de trabajo, ¿no? Claro, Y que claro. por supuesto que o están en Houston, o están en Los Ángeles, o están en San Pedro Garza, y que realmente pierden la noción de lo que es el trabajo cotidiano con esas condiciones tan vulnerables para la población, tanto mujeres y hombres, ¿no? Y aunado a eso, bueno, el tema de violencia de género con el que vivimos en este país. Sin embargo, Sí, de hecho, perdón que adelante, interrumpa, lo estoy contextualizando en este momento así es. de la crisis de salud, en donde efectivamente cuántos empleados y empleadas no fueron despedidos, ¿no? Los despidieron y perdieron sus empleos en estos momentos en donde pues efectivamente la crisis quedará mucho más honda, ¿no? Mucho Así es. más complicada de remontar. Y tiene que ver con este poco cuidado, digamos, cuidado en el mejor de los casos de la consideración a las y los empleados, ¿no? Así es. Sí, y que además me parece que es muy importante justo entender que esta es una propuesta que además lleva su tiempo. O sea, no se Sí, trata, yo siempre he pensado que si bien pareciera que son esta varita mágica, lo cierto es que el implementarla también nos lleva un tiempo y los resultados van a depender mucho también del propio equipo de trabajo, cómo lo va resolviendo, ¿no? Porque vaya, tenemos que entender que las empresas se conforman por personas claro. y que cada persona trae, como lo hemos señalado en otras ocasiones, su propia historia de vida con sus problemas y que por supuesto a lo mejor a mujeres que trabajan en nuestra empresa y que son violentadas, llegar a decirles que sí, que vamos a generar condiciones de igualdad y que nos vamos a trabajar de cierta manera y que entonces ya no tienen que temerle a los compañeros o ya no ser tan cuidadosas con ciertas personas, pues lo cierto es que va a llevar su tiempo, como también lo puede ser para aquellas personas, hombres que han estado siendo violentados laboralmente en otros espacios, y cuando llegan a estas nuevas formas de trabajo, pues van a llegar con muchas resistencias, ¿no? Sí. Sin embargo, creo que este tipo de propuesta para incorporar la igualdad puede funcionar, te digo, en estas pequeñas y medianas empresas, en lo inmediato. Creo también que en algún momento esas grandes empresas no les va a quedar de otra. Quizá no nos toque Claro. verlo, ¿no? Y mientras tanto, pues todas las personas que están todavía laborando ahí tengan que pasar por el tema de la precariedad laboral, de la precariedad económica, pero pues a lo mejor lo que podemos, sí es una propuesta para las empresas que lo puedan hacer, ¿no? E incluso Claro, empresas donde solo somos dos, ¿no? Por eso ponía yo este ejemplo con GBH Consultoría, donde la verdad sí, han llegado 2 meses de renta y los 2 meses hemos estado así de haciendo un análisis, Sonia y yo, para ver cómo podemos contribuir con la renta, o sea, que la renta de la oficina, la cual no hemos visitado en 2 meses y seguramente no visitaremos en 3, puede significar un apoyo para la vida de otras personas. Y de verdad que es una decisión difícil porque
implica que el poco dinero que se está generando en estas situaciones de emergencia, pues lo estamos destinando para un servicio que no estamos usando. Claro. ¿No? Entonces, vaya, creo que es una posibilidad, una propuesta que posiblemente puedan llevar con más facilidad otras empresas, quizá más estas millennials que están como más conscientes con la tierra, ¿no? Sí, es que siento que son como más, están como más conectados, que quizá estas viejas empresas o grupos de empresarios que han estado pues ya totalmente anquilosados en la explotación laboral y que lo que les interesa son las ganancias. Claro. Pero justo lo que por lo que tú has pasado como experiencia laboral, nos permite también identificar que no se trata nada más de la varita mágica, ¿no? Y que efectivamente es un gran reto para muchas empresas. Y es como vamos incorporando estos derechos que puedan parecer tan ajenos. Cuando hablamos de la igualdad, pues todos en la empresa somos iguales. Pues vamos a ver si es cierto, hagamos un diagnóstico. Y nos vamos a encontrar con que no es cierto, con que si hay favoritas o favoritos, y eso tiene un impacto en el clima, ¿no? En el clima de trabajo. Porque a lo mejor pueden llevarse muy bien, pero al momento de las reuniones extralaborales, pues ya no se les invita porque es la consentida o el consentido, o es la oreja del jefe, ¿no? Claro, claro. Y eso es exclusión. Y eso va generando también falta de confianza y deslealtad. Entonces, son como estas propuestas, pero de verdad muchas gracias porque efectivamente desde tu experiencia nos permite ver que es un trabajo que es un trabajo largo y que se tendrá que hacer, pero no será fácil para muchas empresas, ¿no? No, y lo importante, no quiero sonar tan pesimista del todo, solamente estaba siendo realista, pero lo importante es que efectivamente hay un montón, bueno, hay también un montón de personas, entre esas nosotras y nosotros, que estamos finalmente haciendo una labor de concientización y que si bien empezamos muy poquito a poco, trabajando desde los temas de género, pero trabajando desde los temas laborales, de igualdad, de derechos humanos, pues efectivamente poco a poco vamos dando pasitos, ¿no? Vamos abriendo brecha, vamos trabajando con el optimismo y con las ganas de realmente generar un impacto poco a poco, ¿no? Y estar conscientes de que sí, efectivamente estamos lidiando contra monstruos, pero que todas y todos podemos empezar a generar un poquito de conciencia con este trabajo que vamos haciendo y que así podamos ir favoreciendo cambios, ¿no? Todos sabemos que el cambio empieza de una manera individual, ¿no? Después empieza en en nuestros entornos más inmediatos y así poco a poco para ir pues teniendo este impacto a nivel social. Así es. Sí, sí, digo, es efectivamente creo que es un trabajo que se tendrá que se tiene que iniciar, como dices, desde lo personal, desde lo inmediato, pero también es cierto que una vez que lo inicias, pues ya es imparable porque Exacto. te vas volviendo incluso exigente en las relaciones que estableces con otras personas que compartan como estos ideales. Te vas volviendo exigente en el caso de las empresas, bueno, ver qué empresas también están realizando estos trabajos, cómo estableces alianzas con ellas. Y de cierta manera, pues nos vamos a ir rodeando de personas que estemos como en el mismo pensamiento, en la misma forma de pensamiento. Y de cierta manera eso también nos va dando fortaleza para facilitar el cambio, ¿no? Digo, quizá no nos toque verlo con Electra, ¿no? No nos toque verlo con Grupo Salinas, no nos toque verlo con estas empresas que aún hoy día deberían ser las primeras en garantizarle a sus trabajadores la seguridad y que no está siendo así. Pero lo cierto es que si hacemos un diagnóstico con ellas, pues vamos a encontrar que realmente, digo, y un diagnóstico económico podemos encontrar una serie de pérdidas, ¿no? Que está reflejándose por no
tener incorporados estos principios, estos derechos como eje de su política laboral. Que bueno, efectivamente no les importa, porque insisto, son sustituibles, son de repuesto los y las trabajadoras, pero sí hay un impacto en lo social y hay un impacto en lo inmediato, ¿no? Y un impacto terrible porque efectivamente mientras Grupo Salinas, por ejemplo, entre otros, no garantizan la seguridad de sus empleadas y de sus empleados, finalmente, claro, si uno se muere o varios se mueren, pues no importa, los van a reemplazar efectivamente en este sistema tan de explotación, ¿no? Pero pues esas familias se van a quedar sin esas personas que además aportaban no solo económicamente, sino en otros sentidos, ¿no? Pierden a sus seres queridos y entonces esa parte del impacto parece tan soslayada y tan poco importante que nos hace darnos cuenta de que vivimos en un sitio poco amoroso y generoso, ¿no? Claro, pero también tenemos por otro lado el impacto social donde muchas personas quizá tomemos la decisión de ya no adquirir bienes ahí o Exacto. servicios ahí. Y yo lo veía con Alsea, que esta empresa que también en un principio despidió, tuvo que dejar sin sueldo a varios de sus trabajadores en las marcas de Starbucks y Vips, si no me equivoco, no, creo que no era Vips, no recuerdo cuál era la otra Sí, marca, Vips, ¿no? Vips, Sí, Starbucks, Chili's. y que efectivamente pues está teniendo pérdidas económicas y que le costará trabajo recuperarse después. O incluso habrá que ver qué hace para poder recuperar un poco de esta imagen y de esta opinión que tenemos de esas empresas, ¿no? Entonces, sí hay consecuencias. Lamentablemente no siempre son tan demoledoras como quisiéramos contra estas empresas injustas, pero lo cierto es eso, que si vamos generando y transformando en nuestras empresas o en las pequeñas empresas esta manera de trabajar, pues nos permite, por un lado, insisto, irnos rodeando de otras empresas y a su vez, pues también nos permite el ir estableciendo alianzas y transformando, ¿no? Claro. Efectivamente, que el impacto sea lo más extendido en ese sentido. Entonces, sí, esta es una propuesta que igual pudiera ser como muy optimista, pero creo que nos puede dar la pauta para quienes estamos escuchando o quienes la escuchen en la grabación, pues una posibilidad de salir y de ahora que cabe la academia, perdón, la pandemia, platicábamos con Daniel y con Dafne justamente el salir con una actitud de transformación, ¿no? Exacto. Y pues de cierta manera el tratar de que esta situación no nos deje intocados. Tú lo comentabas el jueves. Por supuesto que las situaciones de injusticia están ahí, de injusticia social, económica, laboral, de género, están ahí. Pero bueno, pues quizá las personas privilegiadas que tengamos la posibilidad de estar conscientes, ser reflexivas en ese sentido, pues tratar de hacer cambios y que nos vamos rodeando de gente que está también buscando esos cambios y que esta propuesta les puede parecer positiva o a lo mejor hasta viable, ¿no? Yo me Claro. atrevería a pedirles como reflexión que piensen, por ejemplo, qué medida de igualdad o no discriminación podrían establecer en su forma de trabajo ahora que regresemos al espacio público, ¿no? O sea, Y que incluso deja tú que cuando regresemos al espacio de lo público, sino desde el espacio privado, ¿no? En claro, donde también. desde este lugar de lo familiar, de lo privado, se están generando un montón de desigualdades y de injusticias todo el tiempo, ¿no? Ahí donde estamos viendo las notas de cómo las mujeres están, ¿no? Recargándose con el Claro. trabajo doméstico, de cuidado, de reproducción cotidiana, más su trabajo productivo. Entonces, imagínate, o sea, es que es desde este núcleo, desde donde tendrían que empezarse a generar estas relaciones de igualdad, ¿sabes? Para que entonces sí, ¿no? Insisto, transformar desde lo personal, pero desde lo familiar, pero desde lo social, ¿no? Para poder ir
pues siendo congruentes, digamos, ¿no? Claro. Con la toma de conciencia y con el cambio, porque pues en lo personal y en lo familiar nos vamos encontrando con un montón de desigualdades, ¿no? Que luego efectivamente están expresadas y recreadas en lo social. Así es. Sí, la invitación justo es a pensar cuál sería esta forma de igualdad. No sé qué mecanismo o qué medida de igualdad pudiéramos tomar. Yo señalaba en el espacio público porque me parece que también quienes hemos sido privilegiadas de poder quedarnos en casa y que no necesariamente estamos siendo afectadas por todo el estrés y violencia que puede implicar la reclusión o el aislamiento. Lo cierto es que creo que muchas personas saldrán o saldremos con esta visión o esta propuesta de transformación, ¿no? Sí. Daniel comentábamos al inicio justo el aprovechar esta tendencia de que seremos mejores personas, ¿no? Saldremos siendo mejores personas y lo cierto es que pues ya lo decías tú el lunes, difícilmente saldremos siendo mejores personas, pero quien sí tenga esa convicción de que salió, pues que además no solo se lo quede en lo personal, que lo lleve a lo práctico, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a apoyar a la economía local, por ejemplo? No se trata nada más de salir y ya salió el sol, como lo hemos comentado, sino efectivamente qué vamos a hacer para mejorar el ambiente laboral en las personas que trabajamos con colaboradores, colaboradoras, cómo vamos a poder transformar un poco de eso, o digo, quienes tengamos esta posibilidad, quienes son dueños de empresas o dueñas de empresas, ¿no? Podrán hacerlo, o incluso, pues a lo mejor eres la colaboradora y de qué manera vas también estableciendo nuevas maneras de relacionarte con tus compañeros, compañeras, ¿no? Si es que las Claro, hay. Si no claro. atraviesas, si no atraviesas por estas situaciones tan particulares de la pérdida de empleo, la violencia física, la violencia de género en las familias, ¿no? Daphne señala ahorita en el chat que efectivamente aumentó la La violencia física violencia. en las familias. Bueno, pues es que aumentaron de todas las formas de violencia, pero yo la verdad tengo mis dudas de si aumentaron, digo, y me voy a salir un poquito para regresarme, la pregunta es, ¿si aumentaron o se visibilizaron más? ¿No? Yo creo que es entre que aumentaron, porque ya estás en ese espacio concentrado, Claro. pero efectivamente no tiene que ver con un aumento, sino con un montón de condiciones que ya estaban instaladas de violencia, porque no, o sea, la cuarentena no es que haya aumentado la violencia, bueno, sí se visibiliza, pero era una violencia que ya estaba allí, ¿no? Así es. Y que si bien tenías espacios para gestionar un poco de libertad, bueno, no, de no sufrir la violencia, porque igual el agresor o el que ejerce la violencia no estaba y ahora está, pues entonces sí, efectivamente es allí donde decimos que aumentan, ¿no? Claro, pero justamente cuando empezamos a ver estos fenómenos que quienes trabajamos estos temas los tenemos muy presentes, pero quienes no, ahora no hay manera de no verlos, o sea, sí o sí están Exacto. ahí, sí o sí los ven, nos da también esta posibilidad de tener que buscar medidas de solución. Y creo que por Sí, eso esta es una propuesta, o sea, veamos cómo podemos empezar a incorporar el principio de igualdad y el derecho de la no discriminación como herramientas de apoyo para que las empresas pues vayan también transformando su manera de relacionarse y de trabajar. Y eso quizá le dé la pauta a estas personas que están siendo víctimas de violencia al interior de lo privado, en las familias, pues les dé la pauta de buscar apoyos, ¿no? Entonces creo que sí es un efecto dominó o multiplicador que si logramos instalarlo en las empresas, en aquellas que pueda hacer, pues realmente va a generar beneficios exponenciales. Con todos los asegúnes que nuestro contexto nacional nos lleva, ¿no? Lo que sí me parece súper importante, yo quisiera cerrar con esto mi participación, es que no podemos dejarle al Estado la responsabilidad de transformar la sociedad y que quienes seamos conscientes y tengamos la posibilidad de hacerlo, pues no podríamos quedarnos sin intentarlo, ¿no?
Creo que también es una responsabilidad ciudadana de quienes estamos trabajando estos temas, de quienes estamos buscando la posibilidad de transformar, de hacerlo de la mejor manera, porque si se lo dejamos al Estado, uno, ya vimos que no funciona porque tiene muchas cosas que hacer y otras son más importantes, ¿no? que la economía de las pymes. Entonces, bueno. Sí, claro. Y dos, porque se tarda mucho. O sea, estamos hablando del 2009 con toda la política de igualdad. Se implementa la política de igualdad desde el 2007, 2009, y hoy día volteamos y, pues mejor ni volteemos porque está terrible, ¿no? Los resultados. Entonces, si está nuestra posibilidad, cómo participar desde estos espacios, pues hagámoslo, ¿no? Claro. Y yo diría que con bastante conciencia, pues, ¿no? Porque efectivamente parte de los riesgos es que estamos romantizando, me parece, este momento de crisis y si romantizamos el momento de crisis en donde creemos que de aquí vamos a salir siendo la mejor versión de nosotros mismos, la verdad, o de nosotras mismas, la verdad es que eso no, de verdad nos resta la posibilidad de reflexión, ¿no? Porque me parece que, como lo dijiste hace un momento, quien perdió su trabajo, quien perdió un familiar porque se infectó de COVID, quien está sufriendo más violencia dentro de los espacios personales y familiares, pues la verdad es que no creo que le esté dando para romantizar absolutamente nada, ¿no? Entonces, y esto se vuelve un punto ciego, me parece, ¿no? Entonces, es importante generar conciencia y alejarnos un poco de la romantización para poder de verdad incidir con transformaciones personales que luego vayan a lo social, ¿no? Así es, así es. Elo, me parece que Ay, querías sí. participar. Bienvenida, Hola, chicas. gracias. Gracias, buenos días. Hola. Yo creo que tiene razón cuando dices no se lo podemos dejar al Estado. No, porque estamos viendo una serie de discriminación y de desigualdad en las propias instituciones, en la propia fiscalía que es de FEDINTRA, que supuestamente es la que defiende a las mujeres, en donde yo he tenido participación y las mujeres de ahí me dicen que sienten la discriminación en el momento que dicen, bueno, si estás embarazada, mándame el certificado y a ver si es cierto que estás embarazada y que no puedes venir ahorita, ¿no? O en el caso de otra persona que es directora y le dicen, bueno, pues ustedes quieren igualdad y no quieren estar en esta pandemia aquí con nosotros, ¿no? Está bien claro que el Estado no va a solucionar esto y mucho menos las instituciones y mucho menos las fiscalías, siendo que están como titular una mujer. O sea, es triste enterarte de esas cuestiones. Claro. Yo creo que nos queda el trabajo, y lo dijiste tú, Carlita, lo dijo Rebeca, nos quedan las personas que creemos en esto, que estamos trabajando en estos temas y hacer conciencia y saliendo de esta situación de pandemia, si no te transformas, si no hay una transformación en cada una de nosotros, en cada una de los hombres, de las mujeres, y querer el cambio, reinventarte, no va a pasar nada, ¿eh? Porque seguimos en la misma, porque ayer o antier el señor dijo que no hay violencia, que hay mucha fraternidad en las familias. Que me diga cuántas llamadas tengo yo, que acabo de cancelar 2 líneas y dije, no puedo ir porque no puedo estar en las agencias de Texcoco mientras yo no tenga una seguridad de que ya están sanitizadas, de que ya los expedientes se pueden tomar y que a mí no me va a pasar nada, porque ¿cómo voy a defender yo a una persona cuando yo estoy en riesgo? Pero el señor dice que hay mucha fraternidad. Y que no hay violencia. Claro que hay violencia, el 40% se ha desatado ahorita de violencia familiar. Entonces, ¿qué nos queda? Pues salir adelante con todo lo que tenemos, reinventarnos y fortalecer todos estos lazos que traemos nosotros de temas de igualdad, de género, de no violencia. O sea,
Claro. Nosotros somos los que vamos a hacer el cambio, pero lo que yo digo, si el gobierno no puede hacer un cambio en sus propias fiscalías, en sus propias diferencias, ¿cómo me vas a exigir a mi empresa privada que lo haga? Esa es mi pregunta. ¿Cómo lo vas a exigir? ¿O cómo me vas a poner normas? ¿O cómo me vas a querer exigir una ley que tú no la sigues y tus funcionarios no la siguen? O Claro. sea, ¿cómo lo vas a exigir? Sí, justo por eso me parece lo que señalaba Rebeca y lo retomo, lo voy a retomar con lo que dices, Elo, en el sentido de que quienes tenemos la posibilidad de hacer esta reflexión, si la hagamos y salgamos justamente, quizá a lo mejor es muy, muy aspiracional o no sé, como muy elevado justo a lo mejor hacer esta transformación personal, porque también luego andamos ahí lidiando con nuestra propia persona. Sí. Pero lo cierto es efectivamente, como señalas, uno, si seguimos esperando que el Estado sea el que nos dicte cómo hacerlo, imposible. Y dos, pues quienes tenemos la posibilidad de hacerlo y hacerlo junto con efectivamente los lazos de apoyo, de trabajo que hemos ido fortaleciendo, afortunadamente quienes hemos podido durante estos meses, ¿no? Cómo nos vamos encontrando. Me parece, por ejemplo, Colibres ahorita lo que está haciendo de este ciclo de conferencias que van como dándonos información a muchas personas, pero también nos permite escucharles a otras, cómo está trabajando para incorporar a las personas que están siendo liberadas de prisión, cómo vamos a incorporarlas en espacios de trabajo. Me parece que van a ser, que son las principales víctimas de todas las formas de discriminación por las que puedan atravesar, ¿no? Digo, independientemente de otras. Entonces, pues tendremos que asumir la responsabilidad nosotras, las empresas, las empresarias, los empresarios que tenemos esta posibilidad de reflexionar, que quizá, digo, y siento que somos afortunadas frente a otras donde tengan que tomar otras medidas como o despido o sobrevivo y que bueno, pues a nadie está obligado a lo imposible, claro. Pero sí poder justamente fortalecer estos lazos, escuchar a las expertas, escuchar a las asociaciones como Colibres que están también haciendo una enorme labor social y pues sumarnos a ese apoyo porque pues efectivamente, como dices, está en nuestras manos poder empezar a generar transformaciones sociales, ¿no? Claro, claro. Así es. Totalmente de acuerdo. Gracias, Elo. No sé si alguien más alzó la mano. ¿No? ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o participar? Creo que no. Y fíjate, Carita, que ahí una de las cosas por las que nacen las asociaciones civiles es esto, ¿no? El ayudarle al Estado a hacer algo que no puede. O sea, y sin embargo, tiene los recursos, pero no lo hace. Y las asociaciones civiles, muchas asociaciones civiles hacen mejores o ayudan más a realizar las labores del gobierno que el propio gobierno. Entonces, para eso nacen las asociaciones civiles, ¿no? O sea, nos toca eso a las asociaciones civiles, a las personas físicas y a las personas que en realidad queremos que esto cambie. ¿Por qué? Porque finalmente esto tanto nos afecta a nosotros porque somos mujeres y porque traemos gente que son niñas, sobrinas, hijos, todo, y queremos la diferencia en ellas. A lo mejor, como tú dices, a lo mejor nosotros no lo vemos, ¿no? O logramos lo poquito. Ajá. Pero alguien tiene que dar el paso y me parece que justo es importante eso, el que podamos establecer estas alianzas con, por ejemplo, Colibres, digo, y ahorita corrí la presentación porque, por ejemplo, también Pléyades está trabajando en esos temas, Next2You ha estado participando, vaya, hay una serie de empresas, de asociaciones que estamos tratando de colaborar y de iniciar estos cambios, ¿no? Que si bien no nos van a no podremos salir a tocar con la varita mágica, pues es importante el que podamos sumarnos a la transformación de la que señalabas, ¿no? O sea, yo pienso que el Estado sí trae ahí una serie de deficiencias y una serie de obstáculos que él mismo se ha puesto, puede ser, pero pues no podemos esperar. O sea, la necesidad de transformar y de cambiar nos obliga a tener que unirnos y hacer propuestas, ¿no? Por eso la propuesta que
que hacemos ahora desde GBH es justo cómo vamos incorporando la igualdad y la no discriminación, cómo nos vamos acompañando con las asociaciones como Colibres, como con Mujer Sí, aquí con Pléyades, ¿no? Cómo vamos apoyándonos, por ejemplo, de Next to You, que es una consultoría que también está ha sido muy empática con estos temas, y cómo vamos a ir generando lazos de apoyo que en algún momento nos van a dar fortaleza a todas y a todos, ¿no? Entonces, bueno, Claro. yo quisiera cerrar aquí mi presentación, agradecerle su participación de todas, de todos. Daniel, gracias por estar aquí. Dafne, gracias por la invitación, Dafne de Colibres. Gracias, Dafne. Gracias, amiga. Y bueno, recordarles las capacitaciones. La verdad es que si tienen oportunidad, súmense al ciclo de ponencias que está patrocinando Colibres. La verdad es que todas son sumamente de gran interés y nos aportan una serie de ideas que nos pueden ayudar a mejorar, ¿no?, nuestra empresa, e incluso pues también a ser agentes de cambio social. Va a estar la próxima capacitación del sueño a la acción, los pasos del emprendimiento desde cero. Y estas capacitaciones son gratuitas, entonces si saben de alguien que se quiera sumar, que quiera como justo iniciar aquí, pues adelante. Creo que es una oportunidad que no debemos perder. Entonces, bueno, la siguiente capacitación es de Adriana Muédano con Pléyades, ¿no? Y va a ser sobre emprendimiento. Yo les vuelvo a compartir, ustedes ya han estado ahí, pero quien se quiera sumar, estamos haciendo el segundo taller del feminismo al empoderamiento de las mujeres, y justo también son espacios que nos permiten reflexionar sobre todos estos temas que Rebeca señalaba, ¿no? Pues dónde estamos y además a qué nos enfrentamos en estos tiempos. Cómo dejamos de romantizar lee un libro, baja de peso, aprende un idioma y además aprende a bailar salsa, ¿no? Entonces, bueno, o cumbia, no sé cuál era. Agradecerles. Y aprende 3 idiomas, ¿no? Aprende 3 idiomas, sí, agradecerles. Sí. ¿No? Y quiero ver todo eso mientras te estás defendiendo de la violencia y de los golpes y de la falta de lana, ¿no? Sí, claro, sí. ¿No? No, sí. Perfecto. Entonces, bueno, pues agradecerles. Ya la mayoría conoce mis redes sociales. Las dejo aquí para cualquier duda, comentario, sugerencia, invitación, lo que sea, pues son bienvenidas. Dafne, muchas gracias por permitirme el espacio de hablar y de poder compartir estas propuestas. No, pues muchísimas gracias a ti, Carla. La verdad es que estuvo muy, muy padre la capacitación. Creo que nos diste información que tenemos que no solamente aprender, sino ponerlo en práctica, sobre todo pues nosotros y nosotras que estamos haciendo pues aquellas acciones o por ejemplo lo que comentabas, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil, pues por algo estamos y creo que es nuestra tarea, ¿no? Poder trabajar en ello y sumar en los proyectos que se vengan. Por supuesto que Colibres está pues con toda la disposición de colaborar en los proyectos que tengan y que les hace la invitación. Igual si ustedes en uno de estos días se les ocurre o tienen la iniciativa de querer compartir algún tema, pues con muchísimo gusto tenemos el espacio. Y Carla, nuevamente, en serio, te agradezco porque tú siempre tienes esa disposición por querer compartir el conocimiento, y también gracias a los que estuvieron el día de hoy, a los que nos van a escuchar en nuestro canal de YouTube, porque esta capacitación se va a poder subir para que más personas puedan tener acceso a esta capacitación. Muchas gracias. Gracias a Colibres. Y gracias a Daniel, chicas, que estuvo de coanfitrión. Que tengan un excelente fin de semana, ¿no? Excelente fin de semana. Felicidades a sus mamis. Gracias.